Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia. Los saludamos desde la sala de redacción en este lunes 22 de septiembre. Comenzamos de inmediato a revisar todo lo más importante en titulares. Rechazo transversal han generado los dichos del candidato Eduardo Artés, quien sostuvo que un eventual mandato de José Antonio Kast no duraría porque, comillas, nosotros, la izquierda, dijo, no lo vamos a dejar gobernar. El abanderado del Partido Republicano calificó las afirmaciones de lamentables, mientras que desde La Moneda lo llamaron a respetar el Estado de Derecho. Tanto la vocera de gobierno como la presidenta del Partido Socialista salieron a desmentir a la senadora Jimena Rincón, quien no podrá repostular a la Cámara Alta por decisión del Tricel. La parlamentaria de Demócratas volvió a apuntar hoy al ministro Álvaro Elizalde y a su colega Paulina Bodanovich de estar en la huella del requerimiento que la dejó fuera de competencia. Ramón Díaz Seterovich recibió el Premio Nacional de Literatura 2025. El escritor es uno de los principales exponentes del género policial, aunque también ha publicado poesía, cuentos y narrativa infantil. Desde el Ministerio de las Culturas resaltaron que con la creación del detective Heredia, Díaz Seterovich entrelazó la intriga, la memoria y la crítica social. Francia reconoció formalmente a Palestina como un Estado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso, el presidente Emmanuel Macron declaró que es momento de poner fin a la guerra en Gaza. Francia se sumó así a Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que este domingo reconocieron al Estado de Palestina. Y en el deporte, Alejandro Tavilo confirma su repunte volviendo al top 100 del ranking ATP. El chileno derrotó al estadounidense Brandon Nakashima y mañana jugará a la final del ATP 250 de Chengdu. El zurdo se medirá frente al italiano Lorenzo Musetti, número 9 del ranking. Y comenzamos de inmediato en política, cómo avanza ya la campaña en esta recta final, porque ya quedan menos de 60 días para la primera vuelta, y que más declaraciones dio el candidato Eduardo Artés en Radio Pauta, quien dijo que no iban a dejar gobernar la izquierda a José Antonio Kast o a Johannes Kaiser en caso de resultar electos. Macarena, cuéntanos cuáles fueron las reacciones que trajeron estas palabras. ¿Cómo estás? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, palabras que tuvieron hasta un cuestionamiento por parte del gobierno. La propia ministra Camila Vallejo aseguraba que ese no era el camino, cierto menos cuando se quiere enfatizar la importancia de la democracia. Y es que estas declaraciones sin duda podrían caer en lo antidemocrático, considerando que se le pregunta por Kast o Kaiser y el candidato independiente Eduardo Artés habla de que si ya sacaron a Pinochet, es decir, ya los compara con un dictador, ¿cierto? Son capaces de sacar a otras personas de ese tipo. Esa es la referencia que hace Eduardo Artés respecto a parte de sus contrincantes, como lo es el candidato presidencial del Partido Republicano y Social Cristiano, además también del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Por supuesto, No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, por supuesto, ¿cierto? Estamos hablando de elecciones democráticas y también se pone en cuestión el servicio electoral, que en general el de nuestro país es reconocido mundialmente, ¿cierto? Y hasta por los propios chilenos y quizás es de las instituciones que más reconocimiento positivo tienen en nuestro país, y con este tipo de declaraciones entonces también se critica sin querer quizás a todo el sistema político, incluso las elecciones, porque uno confía, ¿cierto?, en que las urnas, luego de que todos ejerzan su voto, que es obligatorio en todo en contexto además, también se espera que se respete aquella decisión democrática por parte de la ciudadanía. Por eso no cayeron bien, por supuesto, los comentarios de Eduardo Artés, ni siquiera en el oficialismo, donde uno podría decir quizás le encuentran algo de razón, quizás lo acompañan en esta declaración. Lo cierto es que no, el gobierno y el propio oficialismo toman distancia de este tipo de declaraciones. Se le pregunta, de hecho, a la salida del Comité Político Ampliado al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que podríamos inferir, cierto, que tiene mayor cercanía que otros presidentes de partido oficialista,
entrevista con Eduardo Artés y él dice: yo no he escuchado las declaraciones, pero no voy a opinar a este respecto, aunque también hace alusión a la importancia de la democracia en nuestro país. Vamos a pasar a revisar entonces las palabras en una gráfica, ¿cierto?, que se va a desplegar en este minuto, de Eduardo Artés, el candidato independiente, entonces, que abre nuevamente el debate sobre el respeto, ¿cierto?, de la democracia y de los votos por parte de los ciudadanos de nuestro país. De hecho, dice que en la calle no lo van a dejar, habla de Kaiser y de Kast, y que otros no lo vamos a dejar también gobernar. La izquierda no lo vamos a dejar, sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno de José Antonio Kast. Así de simple, declaraciones que también se suma a otras que ya había hecho en The Clinic, donde decía que iba a durar nada, ¿cierto?, un mandato tanto de José Antonio Kast como Johannes Kaiser. Por cierto, palabras al menos criticables, por decirlo bajo, luego de considerar, cierto, que él está participando de un proceso democrático, bueno, y que se espera que se le dé legitimidad a claramente inaceptables en un juego democrático. Por más baja representación que tenga Eduardo Artés, eso no lo habilita para decir cosas como estas, porque él está participando de una elección, por lo tanto, él debiera creer en el Estado de Derecho. Y esto no hace más que sacarlo de ese esquema que se valora tanto, y una democracia por la que todos los chilenos, incluso desde la izquierda, lucharon muchísimo por recuperar. Por lo tanto, son bastante inentendibles sus declaraciones. Y graves, considerando que es un candidato como cualquier otro, tiene la importancia de cualquier otro, al igual que los otros 7 candidatos presidenciales, y que ponga en duda o que llame, entre comillas, a este tipo de acciones, por supuesto, genera también reparos por parte del oficialismo y, por supuesto, también de la propia oposición, porque podríamos hacer el ejercicio contrario, ¿cierto? Si lo dijera, por ejemplo, un José Antonio o un Johannes Kaiser frente a una candidatura de Eduardo Artés, ¿cómo reaccionaríamos? Quizás al igual, con la misma tensión, ¿cierto?, que provocan las palabras del candidato independiente. Ahora, lo que dice Eduardo Artés también se relaciona con lo que dijo hace un tiempo atrás, un mes y medio atrás, quien era candidato por el Partido Comunista a un puesto de diputado por el Partido Comunista, Daniel Jadue, que él decía que cuando el Estado de Derecho no respondía a los ciudadanos podrían pasar por sobre el Estado de Derecho, y hubo muchísimos cuestionamientos. Claro, ahí se asemejan, y por lo mismo decíamos, ¿cierto?, que se esperaba una reacción por Lautaro Carmona, considerando que podría ser el partido que más cercanía tiene en el ámbito de los que no están respaldando a Eduardo Artés, ¿cierto?, dentro del oficialismo. Y claro, se suman palabras ya que causaron conmoción, como tú decías, Mati, de Daniel Jadue. Hay reacciones en específico por parte de los aludidos, ¿cierto? José Antonio Kast llamó a rectificar estos dichos a Eduardo Artés, considerando, ¿cierto?, que todos los 8 candidatos están en la misma carrera hacia la moneda, es decir, todos tienen el legítimo derecho también de ganar en las urnas. Lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias habidas por haber, sea candidato o sea un ciudadano de a pie. Por lo tanto, espero que el señor Artés rectifique sus dichos. Este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia. Quiero rechazar lo que ha dicho Artés en relación a un eventual gobierno de Kast, que lo derrocarían, ¿no es cierto?, o al menos estarían fuertemente protestando en las calles. Esa no es la forma de construir democracia. Uno tiene que acatar, le guste o no, las decisiones que toma el pueblo de Chile de manera soberana. Para eso es la democracia, y en ese sentido nosotros rechazamos cualquier intento de, si no me gusta quién es elegido por el pueblo de Chile, que simplemente uno va a estar de inmediato en las calles. Creo que eso no es el espíritu democrático que debe animar a ninguna candidatura.
Claro, críticas entonces que también vinieron por parte del comité, ¿cierto?, de la candidatura de Janet Jara, donde sin duda también se cuestiona este tipo de declaraciones que no cayeron bien en el gobierno ni tampoco en las candidaturas presidenciales. Mati, también hay otro tema este 22 de septiembre porque se cumple, ¿cierto?, un año desde que ocurrieron los hechos que tienen en este minuto a Manuel Monsalve en un arresto domiciliario total. El ex subsecretario del Interior ya lleva varios meses, ¿cierto?, bajo esta medida, pasó también por prisión preventiva en Capitán Llaver, también por supuesto continúa su investigación, de hecho la Fiscalía está pidiendo la ampliación del plazo investigativo, el 7 de octubre se evaluará aquella decisión si es que se amplía o no ese periodo, pero lo cierto es que en materia política podríamos hablar del caso que más fuerte ha repercutido en el mandato del presidente Gabriel Boric. Luego de conocerse esta denuncia, ¿cierto?, un 15 de octubre, un martes, fue recién el jueves 17 que se le pide la renuncia a Manuel Monsalve. Esas horas, ese más de un día y medio que se esperó, por supuesto ha generado críticas transversales de candidatos presidenciales, pero de todo el espectro político, porque se dice que se debiese haber actuado de inmediato. En cambio, el presidente Gabriel Boric se reúne en la tarde con Manuel Monsalve de ese 15 de octubre. El 16, miércoles de 16 de octubre del año pasado, él viaja al sur, ¿cierto?, a comunicarle los hechos a su familia. Luego vuelve el jueves, ese jueves 17 participa de una comisión, expone en una comisión en el ex Congreso y después de esa exposición entonces se le pide su renuncia. Renuncia que hace desde el Palacio de la Moneda, cuestión que también se ha criticado, donde él enfatiza en su inocencia, que se va a defender en los canales, por supuesto, correspondientes, pero se le da el espacio también para hablar de aquello que ha dicho Manuel Monsalve en una entrevista, la única que ha dado luego de estos hechos. En La Tercera asegura que él comunicó al presidente y a la ministra de ese entonces, ministra del Interior, Carolina Toá, lo que iba a decir en el Palacio de la Moneda, es decir, que iba a hablar sobre su renuncia, pero también sobre su presunta inocencia. Y eso es lo que ha gatillado una nueva crisis, podríamos decir, en el gobierno, porque no han querido confirmar ni tampoco descartar el hecho de que sí se le había comunicado al presidente Gabriel Boric lo que iba a hablar el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde el Palacio de la Moneda, que no es menor, ¿cierto? Se le da un espacio del Poder Ejecutivo para, de alguna forma, también hablar sobre su, entre comillas, inocencia. Claro, ahí probablemente lo que hubiera sido más pertinente hubiera sido si le iban a dar ese espacio una declaración escrita que la pudiera leer, pero claro, todo esto vienen las ideas después. Claro, y después, Mati, para hacer una recapitulación, ¿cierto?, de este hecho, para quienes quizás no lo recuerdan, un día después, el 18 de octubre del año pasado, el presidente Gabriel Boric entrega ese punto de prensa tan largo. De una hora, más de 50 minutos estuvo el mandatario en la comuna de Lampa hablando sobre este caso. Y a pesar de las reconocidas imágenes donde su jefa de prensa, ¿cierto?, de comunicaciones, le pide detenerse ya con esta actividad, con contestar estas preguntas, él continúa por más de 50 minutos en un punto de prensa que provocó más dudas que certezas, porque por más que quería salir, ¿cierto?, de las críticas, por supuesto, se ampliaron al reconocerse que él supo ese día martes que no fue removido de inmediato, que le dio el permiso, ¿cierto?, para ir al sur y contarle a sus familias que volvió y tuvo el respaldo también para ser parte de una comisión en el ex Congreso y luego recién presenta su renuncia. Escuchemos, Mati, algunas de las reacciones que han generado este caso que ocurrió, ¿cierto?, el 22 de septiembre pasado. El 23 de septiembre él no llega a las actividades que tenía como ministro del Interior subrogante y, bueno, la historia que conocemos de ahí en adelante. Escuchemos. Nosotros no tenemos nada más que agregar. Esto es un tema que está en sede judicial 100%. Nosotros hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en lo que se requiera, pero no tenemos nada más que agregar y menos, insisto, polemizar por entrevistas en prensa del imputado, ¿cierto?, formalizado ya, y además con medidas cautelares aplicadas, ni tampoco respecto a trascendidos de la prensa. No tenemos nada más que agregar respecto, ya no hemos pronunciado de manera sistemática durante mucho tiempo sobre esto y está en sede judicial. Bueno,
Ahí escuchábamos entonces a la ministra Vallejo, ¿cierto? Una situación que también ella ha tenido que contestar y seguir contestando respecto a las dudas que hasta el día de hoy quedan. Por ejemplo, ya lo decíamos, Mati, respecto a esta entrevista que entrega a La Tercera, donde él dice que sí comunicó lo que iba a decir en La Moneda, y además también dice algo al menos interesante, donde él dice: sí cometí un error, pero no cometí un delito, cuestión que la justicia tendrá que ver, ¿cierto?, y entregar un fallo al respecto. También hablaron algunos candidatos presidenciales, por ejemplo, algunos decían: yo hubiera pedido la renuncia inmediata, yo, si me llega a pasar eso, soy electo y me llega a pasar un caso como ese, entonces van a tener que salir de inmediato de mi gabinete. Por supuesto, como se dice en buen chileno, otra cosa es con guitarra. En caso con el diario del lunes. Con el diario del lunes, claro. Es un tema complejo, pero no obstante, las críticas continúan a raíz de, para muchos, fue una extensa espera para dar y para pedir la renuncia al ex subsecretario del Interior. Escuchemos algunas de las reacciones de los candidatos presidenciales. Un año de la mayor vergüenza nacional de los últimos años. Ojalá que llegue a un final pronto y que a la gente le haga sentido el final que esto tenga. Fue todo demasiado vergonzoso. Y lo peor de todo es que era la persona que supuestamente tenía que cuidarnos frente a los delitos. El gobierno ha sido muy enfático en señalar qué cosas se podrían haber mejorado. Nosotros desde un comienzo hemos planteado la necesidad de que se pueda dar apoyo a la víctima y también haya un juicio lo más rápido y con garantías posibles. En eso también manifestar de que en un caso así de complejo no podemos transformarnos en comentaristas permanentes de casos que están abiertos. Nosotros ya hemos dado nuestra opinión innumerables veces y creo que en este caso lo importante es poder proteger a la víctima y tener un juicio justo lo más rápido posible. En primer lugar, si llega una denuncia de ese tipo respaldada por la Policía de Investigaciones, de inmediato ceso en el cargo al subsecretario. Porque no hay que olvidar de que esto no fue una denuncia simplemente de pasillo, alguien me contó que el otro me dijo. No, aquí existía una investigación abierta por parte de la Policía de Investigaciones que le informó la ministra Toá respecto de esta investigación abierta. La ministra Toá pone en conocimiento entonces al presidente de la República y el presidente de la República decide no hacer nada. Hubiese sido un tercero, usted por último puede decir, bueno, es que presunción de inocencia, pero usted no puede dejar a una persona que está acusada de un delito así de grave, ¿ya?, a cargo de las fuerzas de seguridad. Es absolutamente descriteriado. Bueno, esas son las opiniones, ¿cierto?, de candidatos presidenciales a un año de ocurridos los hechos. Luego, para ponerlo en perspectiva también, durante octubre del año pasado fue que se dieron a conocer, es cierto, esta denuncia, esta investigación que está llevando la Fiscalía. Fue la segunda que a través de su portada, ¿cierto?, alertó a todos los medios de comunicación de la situación. Luego de eso se presenta entonces la renuncia por parte de Manuel Monsalve. En cuanto a la investigación, ya lo decíamos, Mati, el 7 de octubre se verá, ¿cierto?, si es que se entrega ampliación del tiempo de investigativo hacia la Fiscalía como lo están solicitando o si no, ¿cierto?, y cuáles son los pasos a seguir. Por el momento, Manuel Monsalve continúa en su arresto domiciliario total en la comuna de Viña del Mar, ya casi un año, ¿cierto?, de que se conozcan los hechos, pero un año sí o sí desde que se fueron ejecutados. Bien, Macarena, muchísimas gracias por toda la información. Retomamos entonces la actividad política y también las campañas de los candidatos. Ahora ya se vienen después de las fiestas patrias. Sí. Todo toma otro ritmo. Así que muchísimas gracias por la información. Gracias, y nosotros a esta hora les contamos que el presidente Gabriel Boric debería llegar esta noche a la ciudad de Nueva York, donde ya mañana asistirá a su última asamblea general de Naciones Unidas. Esto en medio de una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Un tema que ha reportado durante esta jornada María Luisa Carrión, y a quien le preguntamos los detalles. Hola Marilu, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya con el viaje del presidente de la República a Nueva York se ha revivido la aspiración quizás de muchos de que la presidenta Michelle Bachelet anuncie finalmente su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas. De hecho, como el presidente va rumbo a Estados Unidos, a Nueva York, a participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, se han preguntado, o analistas están viendo, y políticos también acá en nuestro país, si este debería ser un tema de Estado, que el gobierno
gobierno del presidente Gabriel Boric comprometa al Estado de Chile y si es que en su discurso tal vez también pueda referirse a este hecho. Ya el año pasado, en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Boric había dicho que por alternancia en esta ocasión la presidencia de la Secretaría General de Naciones Unidas debía ser en primer lugar una mujer y también una mujer de América, porque hace más de 30 años que esto no ocurre, particularmente con América. El último fue un secretario general de origen peruano, pero mujer nunca. Ha habido 9 secretarios generales de Naciones Unidas, los 9 hombres, y no ha habido nunca una mujer, y es por eso que también las expectativas que tiene al respecto la expresidenta Michelle Bachelet son altas, considerando también que Chile es uno de los miembros iniciales de la ONU, firmada en 1945 su ratificación, y también por los 2 altos cargos que ha tenido la exmandataria también dentro de Naciones Unidas, como en ONU Mujeres y también como alta comisionada para los derechos humanos. Así que está bien aspectada, como se dice políticamente, la exmandataria, pero eso no quiere decir que haya también otras candidaturas muy potentes también dentro de América, también liderazgos femeninos que puedan allí hacerle la competencia si es que la expresidenta ratifica su decisión de competir por el cargo de secretaria general de Naciones Unidas. La ministra secretaria general de Gobierno se refirió a este hecho, no quiso adelantar lo que podría o no hacer el mandatario una vez ya llegue a Nueva York y se dirija a la Asamblea General. No quiso adelantar si es que iba a decir algo en su discurso, por ejemplo, si es que iba a sostener algunas reuniones bilaterales al respecto, pero sí, por supuesto, destacó la trayectoria que ha tenido la exmandataria. Escuchemos. No puedo adelantar, la verdad, lo que va a ser nominaciones o propuestas, ¿no? A encabezar el siguiente periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes saben que esto, como lo dijo el propio presidente de la República, es una decisión de la exmandataria, Michelle Bachelet, pero sí podemos reiterar que contamos con una expresidenta desde Chile que tiene un transversal reconocimiento a nivel internacional, prestigio y valoración, y eso no solamente por su rol como expresidenta de Chile, sino que en su rol como lideresa en la agenda internacional de promoción de la democracia y los derechos humanos. Ahí escuchábamos entonces a Camila Vallejo, quien desde Chile no adelantaba lo que puede o no puede hacer el presidente desde Nueva York, pero si hay voces en nuestro país que señalan que sería una buena instancia, si así lo deseara el mandatario, para lanzar o sondear también el terreno con otros mandatarios para poder sondear allí el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet. Recordemos que para ser secretario general de Naciones Unidas tiene que contar con el apoyo del Comité Permanente de Naciones Unidas, quienes proponen, y así lo establece también la Carta de las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General, y allí en el Consejo de Seguridad hay varios países que podrían tener algunos conflictos con el nombre de Michelle Bachelet. El primero de ellos es Estados Unidos con Donald Trump, y allí también podría haber problemas con el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet, quienes también se refirieron durante esta jornada a el nombre de la expresidenta como secretaria general o como candidata de secretaria general de las Naciones Unidas. Son los candidatos presidenciales quienes, si se trata de un asunto de Estado, deberían tomar la posta de esta candidatura durante el próximo año, que va a ser el año en que se van a desarrollar las campañas para poder encabezar entonces este organismo internacional. Escuchemos qué es lo que decían los candidatos presidenciales durante esta mañana. No me voy a oponer, porque es chilena, pero me parece que hay muchos temas que ella todavía tiene que aclarar respecto de lo que fue su gestión en materia de relaciones internacionales y en materia de lo que fue entonces el tráfico de haitianos hacia Chile. Tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada de derechos humanos en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile. ¿De dónde se sostiene ese argumento? Esa es mi sospecha, yo le dije, yo tengo una sospecha y tengo derecho a tener esa sospecha. ¿Pero de dónde viene esa sospecha? ¿Cuál es el argumento? Se eliminó la solicitud de visa con Haití justo en un momento en el cual Chile tenía entonces, la verdad es que Chile no tenía nada que ver con Haití, nada. La razón de traer cientos de miles de personas de Haití a Chile era esencialmente porque había una planificación de las Naciones Unidas. Sería un orgullo que un chileno o una chilena, y por eso digo que la respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando haya una postulación real, que pueda dirigir un organismo internacional. No se contraponen las dos respuestas, porque claramente hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones. El día que sea un hecho cierto nos pronunciaremos, pero obviamente
ganar un mundial de fútbol, ganar la dirección de un organismo internacional, ganar en cualquier gesta que el nombre de Chile esté en alto, tiene que llenarnos de orgullo. Quiero señalar que para esa elección queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica y les atribula. Los chilenos en general están realmente hasta la coronilla de no poder salir, de no poder pasarlo bien, justamente por el tema de la delincuencia y también por la falta de empleo y de dinero que hay en la familia. Muchas familias de verdad no llegan a fin de mes y por lo tanto eso es en lo que nos estamos concentrando y nos vamos a seguir concentrando. Para lo otro queda demasiado tiempo todavía. Por parte del comando de Janet Jara fueron muy enfáticos en decir que se debería tomar como un tema de Estado. Las otras candidaturas decían allí que se sentirían orgullosos, algunos no tanto, apoyaban el nombre de Michelle Bachelet, pero lo cierto es que aún estamos hablando de especulaciones, porque al menos hasta esta jornada la expresidenta no ha manifestado de manera explícita que quiere ser candidata para competir como secretaria general de Naciones Unidas, y es por eso que también los analistas ven mucho interés en lo que pueda sondear el presidente Gabriel Boric con citas bilaterales o también lo que se pueda conversar allí de pasillo, los alrededores de la misma asamblea, para ver si el nombre de la expresidenta está bien posicionado. Conversábamos también con una analista político que nos ayudaba a comprender el mapa que hay en el mundo y también cómo se ve la figura de la expresidenta. La verdad que yo aprovecharía este momento para hacer un emplazamiento a todas las candidaturas y pedirles unidad, acuerdos, a todos apoyando la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas, independiente de lo que haga el propio presidente o el gobierno, el presidente Boric. A mí me parece que es un momento oportuno para demostrar unidad, compromiso y seriedad con los temas que justamente la agencia internacional se encarga, que tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Ella es una mujer con trayectoria consolidada a nivel internacional, a nivel nacional, pero también internacional, y me parece que es muy oportuno preguntarle y hacer un llamamiento a las otras candidaturas si efectivamente nos vamos a poner todos la chaqueta de este país. Claro, el hecho de que Chile sea uno de los miembros fundadores de la ONU también pone en otro piso a la exmandataria, además de su trayectoria en la misma ONU con estos dos cargos, pero eso no quiere decir que no haya competencia. Se habla también de dos otras mujeres del continente de América, una de Barbados, otra de Costa Rica, que podrían ahí hacerle competencia a la expresidenta, así que nada está escrito en piedra. De hecho, todavía no hay una confirmación oficial por parte de la mandataria, y eso es lo primero que hay que saber, si es que su nombre finalmente va a estar para competir, y luego ver cómo el gobierno de Chile o el Estado de Chile va a apoyar o no esta eventual candidatura. Muy bien, Marilu, muchísimas gracias. De hecho, ya mañana tendríamos que tener más luces luego del discurso del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas, porque es ahí precisamente donde haría este gesto en el caso de que la expresidenta sí estuviera dispuesta a esta postulación. Recordemos que ella viaja también dentro de la comitiva, llegó no en el avión presidencial, ya llegó, ya está en Nueva York, y mañana entonces sabremos si está disponible y si la candidatura finalmente la respaldará Chile ante la Asamblea. Hacemos un alto a esta hora de la tarde contándoles que la región metropolitana y Santiago tienen hasta ahora 23 grados con 5 décimas de temperatura, cielos despejados, como pueden ver ustedes en pantalla con esta imagen de la capital del sector oriente. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. Estamos de regreso y, como les contábamos hace unos días, el gobierno promulgó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, que va a depender del Ministerio Público y que va a actuar como un organismo especializado en la persecución del crimen organizado. Para conocer cómo queda el sistema de justicia en general con la incorporación de esta Fiscalía, estamos aquí con la Defensora Nacional, Verónica Encina, para conversar sobre este y otros temas. Bienvenida, Defensora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la sala de redacción de CNN Chile. Buenas tardes, Matilde, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de esta Fiscalía Supraterritorial, que era un deseo largamente buscado por la ciudadanía también, porque lo que se busca es perseguir el crimen organizado, y esa es una de las principales hoy día preocupaciones de la población.
Pero ¿qué tiene que decir la Defensoría al respecto? Porque se crea un organismo que va a tener más recursos y que claramente la Defensoría podría quedar en un desequilibrio. ¿Lo ve usted así? Sí, hemos justamente manifestado en relación con la Fiscalía Supraterritorial, lo manifestamos en su momento cuando se estaba tramitando en el Congreso el proyecto y luego incluso cuando se promulgó, que nosotros no nos oponemos obviamente a que se perfeccione la persecución penal, el esclarecimiento de los delitos, pero el sistema procesal penal, que ya lleva 25 años en vigencia, como su nombre lo indica, es un sistema que requiere equilibrios, porque si no, no funciona adecuadamente. Por lo tanto, es necesario que en las audiencias estén un fiscal, un juez y un defensor. Si falta cualquiera de los tres, la audiencia no se puede realizar y eso genera entonces, porque justamente el equilibrio necesario entre la acusación y la defensa es lo que hace que los jueces puedan decidir en forma adecuada, conforme a derecho, los casos. Por lo tanto, si no se proporcionan, digamos, valga la redundancia, en proporción los recursos a la Defensoría, lo que puede ocurrir es que incluso llegue a fracasar el sistema con la supraterritorial porque no van a haber defensores suficientes para cubrir esa demanda. El día de hoy, ¿están 1 a 1? ¿Esa es la relación que tiene la Defensoría con el Ministerio Público? No, la Defensoría tiene una proporción del 86%. Un fiscal equivale a un 0,86% o 0,86 defensores. En esa misma proporción no pedimos un 1 a 1, lo que sostenemos es que en esa misma proporción debe crecer tanto la Defensoría como el Poder Judicial, de tal manera que haya suficiente cobertura de defensa. Ahora, estamos en un tiempo donde probablemente los vientos no están a favor de la Defensoría, sino que incluso se cuestiona desde distintos ámbitos de que sean los delincuentes los que con los recursos de todos los chilenos tengan defensores. Por lo tanto, en un momento en que además se está discutiendo la ley de presupuesto y donde ya se ha visto que pudiera haber recortes presupuestarios para la Fiscalía, ¿qué posibilidad ve usted o hacia dónde se pueden volver los ojos para buscar ese equilibrio? Sí, entendemos que es difícil. La Defensoría es una institución que de alguna manera se puede calificar como contramayoritaria, porque defiende obviamente los intereses de personas que en su oportunidad están siendo objeto de una imputación que la mayoría de la gente obviamente no tiene por qué empatizar con el imputado, a buenas a primeras. Claro. El punto es que si se escarba un poquito y muy poquito más, cualquier persona ciudadana puede ser imputada de un delito y por eso existe la presunción de inocencia. La Fiscalía tiene que acreditar que la persona es culpable. Y una vez que se acredita que es culpable, entonces la persona es condenada. Pero mientras no es condenada, necesita ser defendida por un abogado independiente de los poderes, del poder que lo persigue, que es la Fiscalía, o del Poder Judicial, que es el que lo condena, ¿no? Y en eso consiste el sistema. Y eso lo comprenden muy bien no solamente los defensores, lo comprende también el Ministerio Público, lo comprenden los jueces, porque como he dicho es un sistema. Independientemente de que para la ciudadanía pueda parecer un poco contraintuitivo, lo cierto es que en un Estado de Derecho, en cualquier país del mundo, en que hay un Estado de Derecho, esto se comprende así. Porque si no hay un defensor, esa sentencia que se dicte, que por ejemplo puede condenar a una persona, no es legítima, ¿no? Y entonces vamos a finalmente la validez de la condena no resulta aceptable, porque no tuvo un defensor. Entonces no es solamente para que se libere a la persona que es inocente, que también puede ocurrir, ¿no? El sistema puede incurrir en errores y culpar a alguien que es inocente. Si es así, entonces, para eso sirve el defensor. Pero también sirve para que se aplique la pena justa, la que corresponde, y se valide la sentencia. Entonces es fundamental. Ahora, esta es una discusión que se viene dando desde que se está conversando la creación de esta Fiscalía Supraterritorial. ¿Dónde están los principales reparos o dónde están las piedras de tope? ¿Es presupuestario? ¿Es de principio? ¿Es electoral? ¿Qué elementos están en juego para que
este equilibrio no se tenga el riesgo de terminar. Bueno, yo creo que hay una mezcla de factores. Hoy día enfrentamos en general, globalmente incluso, no solo en Chile, un escenario que cuestiona las garantías. Pero nosotros como institución estamos llamados también a hacer difusión de esto, a explicarle a la ciudadanía lo importante que es el derecho a defensa. Porque, y reitero, cualquier persona puede ser acusada de un delito, ¿no? No todas las personas que son acusadas de un delito terminan siendo condenadas. Y eso es porque el sistema parte de la base que hay que investigar. Y durante la investigación pueden cometerse errores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... De hecho, se cometen muchos errores. De hecho, se cometen muchos errores. Nosotros en nuestra cuenta pública hicimos presente que el año 2024 más de 1.800 personas estuvieron en prisión preventiva y finalmente fueron absueltas. Entonces, ahí tenemos otro tema también que vamos a conversar después. Entonces, bueno, hoy día, más que yo cuestionar o decir que aquí hay un problema presupuestario, político, yo creo que lo importante es poner en el debate público la relevancia que tiene el equilibrio para que la misma Fiscalía Supraterritorial surta efectos, ¿no? Es básico que se entienda el rol que tiene el defensor público dentro del sistema de justicia, porque como usted bien lo explicaba, para que una sentencia efectivamente sea válida, sea legítima, es necesario que haya habido un debido proceso, y un debido proceso necesita una defensa. Ese es el principio de lo que necesita el sistema de justicia, ¿no? ¿Verdad? Así es. Ya, y hoy día, entonces, con el nuevo organismo que depende del Ministerio Público, ¿cómo va a quedar esta proporción del 0,8? No, hoy día eso no está cubierto. Si las cosas fuesen mañana como están hoy día no tenemos una defensoría que pueda hacer el peso a la Fiscalía Supraterritorial. Particularmente el problema se va a producir cuando entre en vigencia efectiva, que va a ser en marzo, ¿no? Y la Fiscalía va a contar con facultades para pedirle a la Corte Suprema que traiga las causas que estima ella que son complejas, no solamente crimen organizado, cualquier causa que la Fiscalía estime de alta complejidad, puede pedirle a la Corte Suprema que cambie la competencia del lugar donde se cometió el delito, que es la regla general, a la región metropolitana. Por lo tanto, en el caso de la Fiscalía Supraterritorial, lo que va a ocurrir es que si eso es aceptado por la Corte Suprema, los tribunales y por ende la Defensoría Metropolitana de Santiago se va a ver altamente colapsada, y nosotros, según nuestra información, los datos que nosotros tenemos, vamos a ver en serias dificultades de poder cubrir esa defensa, ¿no? ¿Cómo puede afectar la calidad de la defensa? Bueno, primero está en riesgo ni siquiera la calidad, la cobertura. Cuando hablamos de cobertura, a lo que nos referimos es a que puede que no haya defensores suficientes. ¿Y qué pasa en esa situación? Y en ese caso se cae, por así decir, el sistema, ¿no? Porque no tenemos un defensor sentado en la audiencia, para ponerlo muy simple. ¿No se puede realizar la audiencia? No se puede realizar la audiencia sin un defensor, ¿sí? Así de grave. Así de grave es. Si la persona no tiene un abogado particular a quien pagarle, tiene que estar la Defensoría Penal Pública. Y si no hay defensores suficientes, entonces la audiencia no se puede hacer. Y como le digo, el problema es que no es solamente crimen organizado. La ley que establece la Fiscalía Supraterritorial le da amplias facultades al fiscal para calificar qué estima como causa compleja. No es necesariamente crimen organizado. Ahora, en esto también están en juego los derechos de los ciudadanos, también hay que verlo desde esa perspectiva. ¿Cuál es el derecho aquí que está en riesgo? Bueno, primero que todo, hay una discusión que, si bien el Congreso y el Tribunal Constitucional ya zanjó porque la ley está vigente, nosotros de todos modos estimamos que hay problemas con la competencia, ¿no? La competencia territorial tiene que ver con un derecho básico que es el derecho al juez natural. Por otro lado, el derecho al abogado defensor, cuando esa persona, por ejemplo, la causa empezó en Antofagasta y tiene un defensor público de allá, si genera una relación de confianza con el defensor, si la causa se viene a Santiago, le vamos a tener que cambiar el defensor, porque hoy día, como funciona la defensoría, no tiene una defensoría supraterritorial, tiene defensores adscritos a un territorio. Por lo tanto, le vamos a afectar su derecho al defensor de confianza.
Ahora, ¿usted cree que esto se va a solucionar en la medida en que pasen las situaciones que están en riesgo y que pasen que no se pueda realizar la audiencia? O sea, lo que esperamos nosotros es que en alguna medida hacer conciencia de que este problema existe y que en definitiva se legisle y se establezca se asigne presupuestos, se asignen recursos para que la Defensoría pueda generar también una suerte de defensoría supraterritorial que haga frente a la demanda, porque nosotros creemos con datos que es posible que aumente la demanda de defensores en la región metropolitana a raíz de este cambio legislativo. Bueno, es un sistema, el sistema de justicia que ya lleva 25 años y que ha tenido pocos cambios, y uno de esos cambios que usted también en su primera cuenta pública pidió fue la autonomía de la Defensoría. ¿Por qué hasta ahora no ha encontrado la acogida en el Ejecutivo, en los mismos parlamentarios? ¿Por qué es necesaria la independencia primero de la Defensoría? Bueno, primero que todo, la autonomía es necesaria para la Defensoría porque no es no para mejorar la situación de los defensores ni de la Defensora Nacional, es un derecho de los ciudadanos, porque el ciudadano necesita un abogado que solo atienda sus intereses, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar ajeno a cualquier influencia externa, cualquier presión política, económica, cultural, la que sea, ¿no? Solo debe obedecer al interés obviamente legítimo y sin contrariar la ética ni las leyes, pero sí solamente los intereses del imputado, ¿no? ¿Podemos pensar entonces que eso no ha ocurrido? No. Hoy día nosotros podemos afirmar, y así lo han hecho ver incluso profesores, en general personas a las que le hemos pedido su opinión como institución. En general, la historia de la Defensoría en estos 25 años es que se le ha tratado como con una autonomía de facto, por así decir. Pero esto ha dependido, y seguirá dependiendo si no cambia la situación, de la comprensión que los ministros de Justicia tengan del rol de la Defensoría, ¿no? Podría ocurrir que eso cambiara en alguna oportunidad, o podría ocurrir que la situación del país, por algunas circunstancias, haga prevalecer los intereses del gobierno de turno o de quien sea, ¿no?, por sobre los intereses de los representados de la Defensoría. Y en ese caso, entonces, lo que estaría en juego derechamente es el Estado de Derecho. Por eso que hoy día nosotros creemos que es un buen momento para debatir esto, a pesar de todas las dificultades, y en eso tengo que dar una buena noticia. Primero que todo, el presidente de la República hizo presente, incluso en la promulgación de la Fiscalía Supraterritorial, hizo presente que era necesario hoy día ya empezar a debatir nuevamente la autonomía de la Defensoría Penal Pública. ¿Él estuvo en la cuenta pública suya? Estuvo en mi cuenta, ¿Hubo alguna recepción en ese momento? En ese sentido, sí, claramente, y a nivel ministerial también ha habido muy buena disposición en torno a presentar un proyecto en ese sentido. Por otro lado, en la historia de estos 25 años han habido debates previos, en ambos momentos constituyentes hubo bastante consenso en que la Defensoría debía ser autónoma. Por lo tanto, nosotros en eso no somos tan pesimistas, creemos que efectivamente en el mundo político se comprende bastante transversalmente que como institución no resulta lógico en un sistema como el nuestro y en un Estado de Derecho que la Defensoría tenga dependencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, pero siempre se le ve como garantista, el sistema garantista, y que si es independiente puede quedar absolutamente, digamos, es que así debería ser, pero se fortalece el garantismo con el que se quiere contraponer un Estado más fuerte, ¿no? Claro, pero, o sea, efectivamente yo no le voy a discutir que si la Defensoría fuese autónoma, habría allí una mejor garantía del derecho a defensa. Pero miremos cómo ha sido la evolución de la reforma procesal penal en estos 25 años. No es solamente la Fiscalía Supraterritorial. Han habido 3 leyes de fortalecimiento del Ministerio Público. La tercera está hoy día en el Parlamento, le falta muy poco por ser aprobada, ya salió la semana pasada de de la Comisión de la Cámara de Diputados, pasó a la sala, aumenta en 205 fiscales, y es la tercera ley de fortalecimiento. Además de todos los cambios que han habido al Código Procesal Penal, donde las garantías se han ido disminuyendo, se han ampliado las facultades de la Fiscalía, se han
limitado cada vez más las facultades de los jueces de garantía. Por lo tanto, reforzar la defensa en ningún caso constituye un desequilibrio a favor de las garantías, es más bien un mínimo contrapeso frente a todo lo que ha sido la evolución del sistema durante estos años. Defensora, un tema que tiene que ver con la carga de trabajo que tienen ustedes son las prisiones preventivas. Ya ha habido un aumento de prisiones preventivas, basta ver el número de personas que estaban en reclusión al inicio de este gobierno con las que están ahora. ¿Usted cree que se ha abusado de la prisión preventiva? Sí, nosotros miramos con mucha preocupación, ya hace bastantes años que lo venimos diciendo como institución en las cuentas públicas, en nuestros informes, que hay por una parte un abuso, diría yo, desmedido de la petición de prisión preventiva. Pareciera ser que en eso el principio de objetividad que rige el Ministerio Público está medio relativizado, ¿no? Y por otro lado, la ley, como le decía adelante, ha habido muchas modificaciones que han ido restringiendo las facultades de los jueces de garantía y por lo tanto se tiende, la misma legislación impulsa, ¿no?, hacia decretar la medida cautelar de prisión preventiva como si fuese la regla general. Y eso es muy peligroso, ¿no? El sistema acusatorio no está pensado para eso, nuestras cárceles no están pensadas para eso, están colapsadas contrario a lo que se piensa intuitivamente, como que pareciera, ¿no?, que la mayor encarcelación produce más seguridad, pero es al revés, porque a la larga la prisionización de personas que a lo mejor no están tan contaminadas criminalmente puede generar un contagio criminógeno mucho más alto que una medida cautelar alternativa, y eso está sumamente estudiado, tanto para imputados como para condenados, ¿no? Las medidas alternativas a la cárcel son una solución mucho más preventiva que el encarcelamiento. ¿Y hay identificado un grupo al que se le esté dando más prisión preventiva? Bueno, por una parte, en términos generales, uno podría decir que lamentablemente el sistema penal tiende, ¿no es cierto?, a perseguir determinados grupos más vulnerables, por así decirlo, ¿no? Tenemos, por una parte, el rango socioeconómico, ¿no?, gente pobre, con bajos niveles educacionales, mujeres, han ido en aumento la tasa de prisión preventiva en un aumento que es mayor que la proporción de hombres. Las mujeres están proporcionalmente, son una proporción menor de imputadas, ¿no?, versus los hombres, pero dentro del universo de las mujeres el aumento de la prisión preventiva es alarmante. Dentro de las mujeres, además, las mujeres migrantes se ven altamente expuestas. O sea, si hoy día una mujer es imputada y es migrante, tiene el doble de posibilidades de ser privada de libertad que una mujer primero y un hombre en segundo lugar, ¿no? Y después, cuando termina el proceso, ¿cuántas personas se liberan? O sea, ¿cuántas personas resultan inocentes de toda la prisión preventiva? Ese es el punto. Nosotros quisimos incluso dar la cifra, ¿no?, lo que le decía adelante. Más de 1.800 personas estuvieron en prisión preventiva, más de 6 meses durante el año 2024 y no fueron condenadas. Tenemos que irnos a otro tema, defensora, porque hoy día justamente se cumple un año de que ocurrieran los hechos que llevan a la imputación y a la investigación contra Manuel Monsalve. Y hubo una imputación por parte de la abogada defensora de la abogada de la denunciante respecto a Víctor Providel, que es el defensor público que está a cargo de la defensa de Manuel Monsalve. ¿Qué es lo que han podido ustedes como Defensoría clarificar al respecto? Porque la acusación que hace la abogada de la denunciante es que el abogado Providel le habría facilitado el número o el contacto de periodistas a una persona que tenía videos íntimos de la denunciante, lo que sería gravísimo. ¿Qué es lo que se ha logrado determinar hasta ahora y bajo qué... ¿En qué condición está el abogado del defensor Víctor Providel? Bueno, yo primero tengo que señalar que las causas que están vigentes, el defensor nacional, en este caso yo como defensora nacional, no puedo interferir en la defensa, no puedo dar instrucciones ni conocer las causas en detalle, ¿no? Eso forma parte de la autonomía del defensor respecto incluso de sus propias autoridades.
Respecto de la denuncia que hiciera en su oportunidad la abogada querellante del caso Monsalve, se inició al interior de la institución un Finalmente, sumario. ella, ¿dónde presenta esta denuncia o querella? En los medios de prensa. Ah, no hay una... Nosotros no tenemos hasta el día de hoy ninguna denuncia que haya interpuesto al interior de la Defensoría. Tampoco hay una denuncia en contra de Víctor Providel en tribunales, propiamente tal. ¿En que nosotros Contraloría? tengamos conocimiento, ¿Tampoco? no, tampoco. No nos ha llegado nada. Si existiera, aún no nos ha llegado. Ya. Lo que sabemos es lo que sabe toda la ciudadanía por los medios, que la abogada María Elena Santibáñez hizo presente en los medios hace aproximadamente un mes atrás, ¿no es cierto? Y ahí ella señaló que iba a denunciar, pero no nos ha llegado nada en concreto. Ahora, respecto de esos hechos, no en particular lo que denunció ella, sino que en virtud de que el fiscal regional Oriente, don Javier Armendáriz, se reunió con la defensora regional metropolitana, Daniela Báez, y hizo presente estos hechos. Lo que hizo la defensora regional en su momento fue iniciar un sumario administrativo respecto del defensor Víctor Providel, que se encuentra en curso y es reservado. Por lo tanto, yo tampoco puedo dar a conocer ningún antecedente, porque además no lo tengo yo el sumario. Ese es un sumario que lo está viendo un fiscal al interior de la institución. Ya, pero es una acusación grave sobre la que no podemos conocer el alcance que tiene ni la verosimilitud que tiene. Es decir, como hechos no sabemos si son efectivos o no. Eso se está investigando en el sumario administrativo. Y bueno, tendremos que esperar el resultado de esa investigación para ver si se adopta alguna medida o no sancionatoria de carácter administrativo respecto del defensor. Ya, pero es una acusación lo suficientemente grave como para que desde el punto de vista de la ciudadanía se piense, porque una persona que pudiera haber actuado de esa manera puede continuar siendo parte de la Defensoría. Bueno, es que eso es lo que hay que investigar, porque no sabemos, primero, no sabemos si el hecho es efectivo tal como se señala en la denuncia que hizo la abogada por los medios. Pero de ser efectivo hay que también establecer hasta dónde llega el límite de lo que el contexto de esa actuación, ¿no? Hay que tener cuidado con no infringir el derecho a defensa del imputado, ¿no? Claro. Hay que verificar allí hasta dónde se vulnera el secreto profesional y otros elementos que hay que tener en consideración. Ahora, por ahora, nosotros no tenemos ningún antecedente nuevo. Uh-huh. ¿Y cuánto puede durar el sumario en vista de la gravedad de la acusación? En general, los sumarios administrativos tienen ciertos plazos, 20 días hábiles, se puede prorrogar por 20 días más. El sumario lleva aproximadamente un mes, no es un tiempo excesivo. Pero, bueno, dependerá de las diligencias que establezca el fiscal. Yo no tengo mayor información en torno al contenido del sumario, porque además, eventualmente, si, por ejemplo, el defensor fuere sancionado, ¿no? Yo soy defensora nacional, por tanto, soy segunda instancia, podría llegar a conocer yo de eso. Me puedo inhabilitar, tampoco puedo emitir ningún tipo de opinión. Ya, y hasta el momento sigue entonces teniendo el caso y siendo el defensor de Manuel Monsalve mientras se está desarrollando este sumario. Así es. Ahora, en ese punto hay que hacer presente un tema, ¿no? Y es que, salvo que la Defensoría adoptara alguna medida como la censura, como la suspensión o la destitución de un funcionario público cualquiera, no solo del defensor, la decisión de quién es el defensor, en rigor, le pertenece al imputado. O sea, el cambio de defensor, como digo, salvo que hubiese una infracción grave a la ley, a los estándares de defensa, que lo saca la Defensoría. Habría que sacarlo de la Defensoría o, digamos, suspenderlo conforme a las facultades que tienen los jefes de servicio. El hecho, por ejemplo, que fuere suspendido por un periodo no significa necesariamente que el imputado diga hay que sacarlo. ¿Me explico? De la defensa del caso, porque además son cuestiones distintas. Yo sé que es complejo, pero son aspectos distintos de la investigación. Y finalmente, para tener una idea, ¿cómo es la historia? Porque lleva prácticamente 20 años Víctor Providel en la Defensoría. ¿Cuál es su hoja de vida, si se puede llamar? No sé si existe ese término dentro de la Defensoría. Bueno, como en todas las instituciones, efectivamente los funcionarios públicos tienen algo así como una hoja de vida, ¿no? Que remarca si las personas tienen algún sumario.
Hasta ahora que yo sepa, entiendo que Víctor Proviel no tiene ningún sumario previo ni ningún reclamo de este tipo, pero eso no significa que no lo pueda tener o que no pueda haber incurrido en alguna infracción. Eso es lo que se tiene que investigar. Ya, pero estamos en el tiempo todavía para que se conozca esa investigación y ese sumario. Muy bien. Verónica Encina, defensora nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros viendo temas que son bastante importantes. Vamos a ver qué pasa con esta Fiscalía Supraterritorial, que fue el motivo de nuestra entrevista inicial, y ese equilibrio en el sistema de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora con imagen del puerto de San Antonio. A esta hora de la tarde, 16 grados en la temperatura en el puerto. Esta imagen hacemos 6 de la tarde con 30 minutos, y a esta hora vamos a conversar con la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, porque han causado polémica sus declaraciones, sus respuestas que se indican al ministro del Interior, hoy vicepresidente en este momento de la República, y a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, de ser quienes estaban detrás del requerimiento al Tricel que finalmente invalida la candidatura de la senadora. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muchas gracias, Matilde. Bueno, desde el gobierno hoy día respondieron, senadora, y finalmente dicen que no hay lugar para que desde el gobierno, entre comillas y parafraseándola, se cranee una maniobra para llegar a un requerimiento como el que terminó en el Tricel. ¿Qué es lo que responde usted? ¿Esto usted lo dijo a título personal respecto de las personas o respecto a los cargos, Ministerio del Interior o Álvaro Elizalde, Paulina Bodanovich o presidente del Partido Socialista? A ver, Álvaro Elizalde, todos sabemos que su abogado siempre ha sido Gabriel Osorio. Paulina Bodanovich es la senadora que reemplaza y es designada como senadora en el Maule en este caso, y la que se ve beneficiada con la impugnación de mi candidatura, y ella es la presidenta del Partido Socialista, no puede desdoblarse de aquello. Así que cuando yo digo que esto se craneó en las oficinas de Álvaro Elizalde, no me refiero a físicamente sus oficinas, sino que acá está Álvaro Elizalde, está su abogado, está el presidente del Partido Socialista, que es candidata al cupo senatorial en el Maule, y eso es algo que es conocido y sabido por todos. Ahora, no es primera vez que el Partido Socialista se pone de acuerdo con la Democracia Cristiana y me saca de carrera. Lo hicieron en el año 2021 cuando gané la primaria de la Democracia Cristiana, y ellos señalaron que si yo era la candidata no había primaria con mi partido, senadora, en aquel entonces. ¿A qué lo atribuye? Porque yo recuerdo que conversamos la última vez que la entrevisté fue precisamente el día en que la senadora Bodanovich dijo que no iba a presentar ninguna impugnación, por lo tanto llama la atención que después finalmente lo haya hecho. ¿Qué es lo que cambió a su juicio? Que lo haya hecho, y además no firma ella el escrito, sino que da poder el día 25 de agosto en una notaría en Santiago a Osorio, que, insisto, es el abogado histórico del Partido Socialista, de Elizalde, de ella hoy día. Yo creo que simplemente porque no quiso poner la cara, pero es algo que siempre vieron, conversaron y analizaron, y era la manera de sacarme de competencia, porque sabían que si yo iba en la lista en el Maule, la posibilidad de que ellos sacaran 2 senadores en el gobierno bajaba, y al no estar yo en competencia existe una posibilidad. Ahora yo voy a trabajar dura e incansablemente para que Ian McNiven, que era mi compañero de fórmula, que encabeza el voto de la lista Chile Grande y Unido, sea quien resulte electo, y todas y todos los que querían votar por mí voten por Ian, periodista, deportista, seleccionado nacional en su puesto, un hombre emprendedor, y esperamos que pueda representar muy bien al Maule. Ahora, senadora, dentro de la lista, porque ahí también se compite dentro de la lista, el que resulta beneficiado, entre comillas, también con que usted no corra por ahí, es el actual diputado Coloma, que va como senador. Sí. Ahí también hay un, entre comillas, ganador por default, ¿no? Pero él no, pero él no presentó la impugnación. O sea, creo que hacer esa afirmación es... No, yo le pregunto, porque también uno podría decir quién se beneficia. Yo voy a trabajar incansablemente, se lo he dicho, porque Ian McNiven pueda recibir los votos de la ciudadanía del Maule, que
me ha expresado su cariño, su apoyo estos días, me han escrito, he estado con ellos y obviamente hay mucha molestia con lo que ha hecho Paulina Bodanovich y espero obviamente que Ian pueda recoger todo ese cariño y respaldo. Ahora, ella la llama a reconocer a usted su error, más que sentirse que actuó mal. Ella dice que efectivamente fue usted la que presentó una candidatura que no era viable. Mira, la verdad es que hay dos votos que me dan la razón. El CERVEL había sacado en su Consejo Resolutivo del año pasado una resolución, valga la redundancia, en que señalaba que yo podía competir, validó mi candidatura, así que eso que hace Paulina es tratar de confundir a la ciudadanía. De hecho, el argumento es bien cuestionable, se cambia toda la teoría de los plazos en derecho. Ahora yo ya no estoy más de cumpleaños el 5 de julio, Matilde, estoy de cumpleaños el 4 de julio. Una cosa de verdad insólita e increíble en derecho. Senadora, también viene la pregunta, porque usted ha sindicado a Gabriel Asensio, que es parte del Tricel, como una persona que se debió haber inhabilitado, pese a que no era el juez dirimente, pero ¿por qué no se pidió que...? Terminó transformándose en dirimente. Es que no lo pedimos porque la verdad porque es que no pidieron teníamos... la implicancia, que esto es como recusarlo. Porque no teníamos los antecedentes como para hacerlo, Matilde. Cuando uno mira hoy cómo falló él, el caso de Jadwe, el caso de Orrego, uno dice, bueno, lo que él pretendía era que las personas pudieran competir. Justo en mi caso, vota en contra. Y claro, empiezan a llegarte todos sus dichos, sus afirmaciones para el plebiscito, en fin. Pero mira, ya, pero eso era como una animadversión, usted la calificaría previa, no en este tiempo mientras se discutía su impugnación. Cuando uno mira y analiza, y le hemos dado harta vuelta en estos días con Matías Walker, vicepresidente de Demócratas, nuestra decisión de haber estado en contra de la postura que tomó la democracia cristiana de aprobar el plebiscito, el primer proceso plebiscitario, y nosotros dijimos no podemos estar ahí porque era un planteamiento que dividía a nuestro país, que no respetaba sus instituciones, y dijimos, bueno, estar al frente, aunque tenga consecuencias como que nunca más nos dejen competir, y eso es lo que está pasando hoy día. No me han dejado competir, no han dejado que la ciudadanía se exprese, estamos súper tranquilos, yo volvería a hacer lo que hice y no me arrepiento, creo que era lo que correspondía. Ya, pero hoy día con el fallo en la mano, ¿no se arrepiente de no haber presentado esta implicancia, la implicancia, acompañada de los dichos en redes sociales de Gabriel Asensio? Lo analizamos con el equipo de abogados y la verdad es que no era algo fácil de demostrar y de ganar, y no íbamos a someter más a un estrés a ni los miembros del tribunal ni la ciudadanía. Creo que ya está hecho. Asensio tendrá que responder en la vida por lo que ha hecho. Y estamos súper, súper tranquilos. Ahora, sin Asensio, el resultado igual era el mismo, ¿no? Teníamos la validación del CERVEL, teníamos la historia jurisprudencial, teníamos la doctrina, tenemos la forma en que se cuentan los plazos. Créeme que esto es inédito en la jurisprudencia y en el derecho. Senadora, y para despejar este tema y salir y avanzar con lo otro, si él no hubiera estado integrando digamos la sala que llevó a tomar esta decisión, de todas maneras habría sido el mismo resultado porque el voto dirimente lo tenía el presidente, que es Pardo. Sí, pero no sé cuál fue el análisis ni el debate. Uno no está ahí, no está en la sala cuando hacen la reflexión final, así que nadie sabe cómo hubiese sido sin la participación de Asensio. ¿Y cómo cree que esta resolución o este fallo le puede afectar a usted o al partido para la elección que se viene, para el candidato que usted dice que está apoyando, para el partido que está en formación, que tiene 2 años? ¿Es un golpe también al partido, a su figura, o es solamente un hecho puntual? A mí me afecta, obviamente, ya me afectó, me dejó fuera de la posibilidad de competir, y obviamente es un tema no menor.
Y el partido, bueno, están todos nuestros candidatos desplegados y desplegadas, tenemos liderazgos increíbles, algunos actuales en ejercicio, Joana Pérez, Erika Olivera, Víctor Pino, perdón, Jorge Zafirio, todos diputados en ejercicio. Tenemos gente espectacular como Carolina Latorre, como Francisco Martínez, como Jonathan Barrera, Ana Araneda, perdón, Andrea de la Barra, qué sé yo, perdona que no me lo sepa todo, No sé. en mi región tenemos todas mujeres espectaculares como Isabel Ubal y Gladys González, y así podría seguir nombrándote gente de verdad espectacular. Vicente Almonacid, campeón paralímpico, Gonzalo Egas, Juan Pablo Sáez, en fin, creo que tenemos grandes candidatos y candidatas del mundo del deporte, del mundo del emprendimiento, profesionales, y creo que nos va a ir muy bien y la ciudadanía va a recompensar, defender las ideas, defender los principios, no apostar a esa política de la triquiñuela, de la leguleyada, que saca ventaja corta. Ahora, aquí, usted bien decía, aquí parece que mi cumpleaños lo voy a tener que celebrar antes. ¿Hay un problema con la definición de los plazos que tengan que corregirse, senadora? Porque esto tiene un principio que es que en el futuro o en una eventualidad no vuelvan por secretaría a postularse personas que resultaron electas, cumplieron la mitad del periodo y después salen para ocupar otro cargo. ¿Hay que hacer efectivamente esa definición o establecer bien las fechas o eso estaba claro? Matilde, la norma es clarísima. Más de la mitad del periodo, no la mitad. Si eso es lo insólito. Es que ellos lo fijan el día, las 0 horas del día 11 y el día 11 para otros termina a las 0:59. No, estás equivocada. Lo que dice el fallo es que el 10 se cumplió la mitad. Y eso es contra norma de derecho. Si eso es lo insólito de este fallo. La mitad es el 11, no el 10. Y ellos confunden el periodo de la legislatura con el periodo parlamentario. Eso es lo grave de todo esto. Ya, pero hay 2 ministros, que están equivocados. Porque argumentó el abogado defensor de la impugnación que el periodo se cumplía el 10 y usó una norma administrativa del Senado con lo que dura el periodo senatorial. El periodo senatorial dura 8 años, no el periodo de las sesiones, digamos, del periodo de la legislación que por un tema administrativo se ha contado al 10 de marzo. Porque parte el 9 del 11. Claro, pero por algo los convenció. O sea, por eso digo, ¿no debiera quedar más claro todavía? Pero está bien, eso podría ser una corrección de la ley para efectos de hacer la distinción desde el punto de vista de la ley, pero el periodo senatorial dura 8 años, no dura 4. Y ahí hay un error que yo lamento, en el que cayeron los jueces. Y por eso digo, respeto el fallo, pero no lo comparto, y eso en una democracia es absolutamente legítimo, a diferencia de lo que hizo el Partido Socialista cuando reclamó por el fallo del Tribunal Constitucional en contra de Isabel Allende, en que sostuvieron que una ministra nombrada por el gobierno debió haber defendido al gobierno. O sea, ahora están callados y contentos porque la postura de Asensio es la que defienden los partidarios de gobierno. Pero bueno, ese es el doble estándar que creo que tenemos que erradicar. Senadora, viendo hoy día cómo están las encuestas, porque ya después de las fiestas del 18, la carrera presidencial y las carreras parlamentarias ya no paran, ¿cómo ve la posición en la que está Evelyn Matei, que es su candidata, frente a esta elección? Porque sigue apareciendo en el tercer lugar. ¿Cómo la ve? Mira, estamos muy contentos, es la candidata que menos rechazo tiene. De hecho, cuando preguntan a la gente por quién no votaría jamás, ahí no figura Evelyn Matei, está cortando distancias con Kast. Nosotros creemos que es la candidata que logra unar miradas de centro, logra con experiencia, con conocimiento, una trayectoria que le permite ser por lejos la mejor candidata, y vamos a trabajar porque las elecciones se ganan o se pierden el día de la elección.
y vamos a trabajar para que Evelyn Matei pase a segunda vuelta, para que esté en la papeleta, porque creemos que no es la candidata de los extremos, no es la que polariza, sino que es la que tiene sentido común, voluntad, experiencia, y que no solo ha sido ministra de Estado, sino que también diputada, senadora y alcaldesa, ¿vale? Es decir, sabe de gestión, sabe de conseguir acuerdos y ha logrado aunar distintas miradas. Ujú. Senadora, le pregunto por el candidato Calisto, que bueno, ya sabemos lo que pasó, no fue por demócratas, bueno, ahí también él renuncia, pero había una fuerte oposición incluso de la UDI más que de otros de los partidos de la alianza. Usted dijo que esperaba que antes del 16 de noviembre él expresara su preferencia en las presidenciales, sin embargo, él hoy día dice que no tiene todavía esa decisión ni la va a comunicar. ¿Usted cree que a la candidata le gustaría tener el apoyo de Miguel Ángel Calisto? Mira, lo único que te puedo decir es que aquí tenemos que sumar más y más y más voluntades. Evelyn Matei está desplegada por todo el país sumando voluntades. Me ha escrito mucha gente que después de verla en el debate sienten que es la persona que tiene que gobernar Chile. Hay gente que, producto de que les hemos ido contando del pie cero, del medicamento a domicilio, de cómo enfrentar la lista de espera, qué decir del tema de seguridad, hoy día recoge una propuesta que hicimos junto a el senador Walker y el senador Cruzcoque para no entregar beneficios carcelarios a los que están privados de libertad por temas de narcotráfico y crimen organizado, y nos parece de verdad espectacular que ese tipo de cosas que este gobierno no ha querido apoyar sean parte de la agenda de gobierno. Así que más allá de lo que pase o no con el apoyo que pueda o no pueda darle Miguel Ángel Calisto, lo importante es que sumemos voluntades de personas en el territorio que se comprometen y van entendiendo que Evelyn Matei, por lejos, la mejor carta para gobernar nuestro país. No, sí, yo entiendo todo eso, pero la candidata también me imagino que no todos los apoyos valen, siento que ella fue una de las personas que... Mira, ella no lo ha ido a buscar, no lo ha pedido, no es el punto. Aquí lo importante es que logremos que Evelyn Matei pase a segunda vuelta, que es creo lo que va a pasar, por lo menos lo que me dicen en todo el territorio cada vez que lo recorro, y en mi región particularmente, y vamos a seguir trabajando incansablemente para que ello ocurra. Ya, pero de todas maneras, respecto al diputado Calisto, ¿a usted no le parece medio impresentable que vuelva a Demócratas o vuelva a integrarse a la bancada? Nosotros vamos a defender el principio de inocencia, lo hemos dicho siempre. Obviamente que si él es sancionado, condenado, no va ni siquiera a asumir el cargo, pero dejemos de condenar a la gente antes de que termine su trabajo en la justicia. Cuando esto ocurrió hace 5 años atrás, cuando hubo esta denuncia anónima, él fue, entregó su celular, entregó acceso a su cuenta corriente, han pasado 5 años y todavía no hay ninguna prueba concreta. Sí, están investigando. Por lo tanto, dejemos que la justicia haga su trabajo y obviamente que si es sancionado, no lo vamos a querer. Si es exculpado, obviamente que queremos que esté. ¿Por qué? Porque no podemos seguir condenando a la gente antes de que se haga la investigación. Sin duda. Senadora, para terminar, hablando de otra candidatura, pero que está bien lejos, la candidatura eventual de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Qué le parece a usted esa candidatura? Usted trabajó con ella, fue de hecho ministra, por eso ocurrió todo lo que ocurrió. ¿Qué le parece ese nombre a la Secretaría General? Bueno, por haber votado por Isabel Allende y haber integrado el equipo de la presidenta Bachelet, ocurrió todo lo que ocurrió. Cosas de la vida, ironías de la vida. Creo que la expresidenta tiene todas las competencias para ser una gran directora, líder en Naciones Unidas. Este es un tema que tiene que decidirse, verse, hay que sumar voluntades. Está claro que de ser ella la persona que nominara a este gobierno, es el próximo el que va a tener que hacerle la campaña, claro. Y un tema obviamente fácil, y habrá que ver cómo se dan las cosas, pero de que tiene méritos, por cierto que los tiene. Bien, senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, que tenga una buena tarde, un buen resto de día. Muchas gracias a ti, Matilde, y que tengas un muy resto de día también, muy buen resto de día.
Gracias. Nos despedimos. Llegamos al final de Hoy es Noticia, de esta edición con imágenes de la capital a esta hora de la tarde, cuando hay 20,8 grados, temperatura primaveral a esta hora de la tarde, con la que nos despedimos. Que tenga una muy buena tarde y hasta mañana.